Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde cada semana desenterramos secretos y desvelamos enigmas que te dejarán sin aliento. Hoy, amigos, tenemos un tema que ha causado un revuelo monumental, algo que nos hizo contener la respiración y preguntarnos cómo es posible que alguien salga ileso de algo así. Estamos hablando de la tensión extrema en el rodaje de una de las producciones más esperadas, y el nombre que resuena en todos los titulares es el de Yaman. Sí, has oído bien, nuestro querido protagonista, Yaman, sobrevivió a un peligro real y palpable en medio de la acción, y hoy vamos a desgranar cada detalle de lo que sucedió. Prepárense porque esta historia tiene todos los ingredientes para ponerles los pelos de punta. Y antes de sumergirnos en las profundidades de este incidente, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que pulsen ese botón de suscripción y activen la campanita. Así no se perderán ninguna de nuestras investigaciones y se unirán a esta increíble comunidad de curiosos. Vamos a ponernos en situación. Imaginen un set de rodaje, luces, cámaras, todo ese equipo técnico trabajando a toda máquina. La atmósfera suele estar cargada de adrenalina, pero una cosa es la adrenalina del cine y otra muy distinta es el peligro real. En el caso de Yaman se trataba de una escena de acción particularmente compleja, una de esas secuencias que prometen ser el clímax de la trama y dejar una huella imborrable en la memoria del espectador. Los detalles que han llegado a nosotros a través de fuentes cercanas a la producción, de personal del equipo técnico que prefirió mantenerse en el anonimato por temor a represalias, y de algunos rumores que se han filtrado con una velocidad vertiginosa, pintan un cuadro de caos y pánico momentáneo. Se rumorea que la escena involucraba una persecución a alta velocidad, una coreografía de metal retorcido, cristales rotos y un ballet de explosiones controladas. Acrobacias al límite, maniobras audaces que requerían una precisión milimétrica por parte de los actores y del equipo de especialistas. Todo estaba coreografiado a la perfección, cada movimiento estudiado, cada efecto calculado. O al menos, eso creían. Sin embargo, en el vertiginoso y a menudo impredecible mundo del cine, por mucho que se planifique, por más exhaustivos que sean los ensayos, siempre existe ese factor impredecible, esa variable aleatoria que puede convertir una toma espectacular en una pesadilla de la vida real. Según lo que hemos podido recopilar, tras horas de conversación con diferentes informantes, durante la filmación de esta secuencia, algo salió terriblemente mal. Un engranaje crucial en la maquinaria del espectáculo se rompió. Hubo un fallo en uno de los efectos especiales, un problema técnico que en cuestión de segundos pasó de ser un mero inconveniente logístico a una amenaza seria y palpable para la integridad física de uno de los pilares de la producción. Se habla con insistencia de un dispositivo pirotécnico, una carga diseñada para generar un efecto visual impresionante, que no respondió como debía. En lugar de la explosión contenida y controlada que se había ensayado innumerables veces, se produjo una deflagración más potente de lo esperado, una onda expansiva que se propagó con una fuerza desmesurada. Y lo más aterrador, la dirección de esa explosión fue justo la zona donde se encontraba Yaman, en medio de la acción, inmerso en su personaje, sintiendo la tensión de la escena. Los testigos, aún conmocionados al narrar los hechos, describen el sonido como ensordecedor, un estruendo que ahogó cualquier otro ruido en el set. La visión de las llamas irrumpiendo con furia, seguida de una densa cortina de humo, hizo que todos en el set quedaran paralizados por un instante. El aire se espesó, el silencio que siguió al estallido fue sepulcral. El corazón, estoy seguro, se les debió parar a muchos. En ese momento, la línea entre la ficción y la realidad, esa delgada membrana que los cineastas se esfuerzan por mantener para sumergir al público, se difuminó por completo. Lo que era una actuación, un personaje ficticio, se convirtió de repente en una persona de carne y hueso, expuesta a un peligro inminente y mortal. Lo más asombroso, y lo que ha generado tanta admiración y alivio en igual medida, es la reacción de Yaman. A pesar del shock inicial, del estruendo que debió sacudir sus huesos y de la aterradora visión de la explosión descontrolada, se dice que mantuvo una calma casi sobrenatural. No se sabe exactamente cómo lo hizo, quizás fue el instinto primario, la adrenalina jugando un papel inesperado, o quizás la preparación psicológica de un actor acostumbrado a situaciones de estrés. Pero en medio de ese caos visual y sonoro, logró reaccionar. Algunos de los presentes afirman que instintivamente se lanzó al suelo, buscando protección con una agilidad sorprendente. Otros mencionan que se movió con una rapidez felina, esquivando el impacto directo de la onda expansiva y de los escombros que pudieron ser proyectados. Lo cierto es que, milagrosamente, Yaman resultó ileso.
Quiero decir, ileso de gravedad, claro. Es posible que sufriera algún golpe menor, alguna contusión fruto del movimiento brusco, alguna quemadura superficial, pero nada que pusiera en riesgo su vida o su integridad física a largo plazo. Y eso, amigos, es algo digno de aplauso y profunda admiración. Estamos hablando de un milagro en medio del descontrol. Ahora, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿cómo es posible que algo así ocurra? La seguridad en los rodajes, especialmente en escenas de acción que involucran explosiones, acrobacias y vehículos a alta velocidad, es una prioridad absoluta. Las productoras invierten enormes cantidades de dinero y recursos en garantizar que los actores y el equipo estén protegidos. Se utilizan dobles de riesgo altamente cualificados para las partes más peligrosas, se implementan protocolos de seguridad muy estrictos, se realizan pruebas exhaustivas de todos los equipos, especialmente los pirotécnicos y mecánicos. Se trabaja con ingenieros especializados, con coordinadores de efectos especiales con años de experiencia. Sin embargo, como decíamos, la tecnología, por avanzada que sea, puede fallar. Y en ocasiones el factor humano, los pequeños errores de cálculo o la falta de atención en un momento crucial, también pueden ser la causa. En este momento se está llevando a cabo una investigación exhaustiva para determinar la causa exacta del accidente. Fue un error humano, un descuido de algún miembro del equipo. Un defecto de fabricación del equipo pirotécnico, quizás un lote defectuoso. O una combinación de ambos donde un fallo técnico se vio agravado por un error humano en la supervisión. La productora ha emitido comunicados oficiales, asegurando que se tomarán todas las medidas necesarias para evitar que algo así vuelva a suceder en el futuro. Y es de esperar que así sea, porque la vida de los artistas, de todas las personas que hacen posible estas producciones, desde los grandes nombres hasta el último técnico de iluminación, debe ser siempre lo primero. El arte no puede ser un pretexto para poner en riesgo vidas. La noticia de este incidente, por supuesto, se propagó como la pólvora por todos los medios de comunicación y, especialmente, por las redes sociales. En plataformas como Twitter, Instagram y Facebook, los fans de Yaman se volcaron masivamente en mensajes de preocupación, de incredulidad y, finalmente, de profundo alivio. Miles y miles de comentarios inundaron las diferentes plataformas, expresando su gratitud por su seguridad, enviándole sus mejores deseos de pronta recuperación y manifestando su admiración por su valentía. Es verdaderamente conmovedor ver cómo un artista, a través de su trabajo y su carisma, puede generar un vínculo tan fuerte con su público, que el bienestar de una figura pública se convierta en una preocupación colectiva, casi un asunto de familia. Yaman, a través de sus representantes, ha querido agradecer todas las muestras de cariño y apoyo recibidas. Se sabe que está bien, que se está recuperando del susto y aunque evidentemente afectado por la experiencia, ya está pensando en volver al trabajo, demostrando una vez más su profesionalismo y su inquebrantable pasión por lo que hace. Su compromiso con el proyecto es admirable. Este evento nos recuerda una vez más la naturaleza intrínseca del cine. Detrás de cada escena impactante, de cada momento que nos deja boquiabiertos en la sala oscura, hay un equipo de profesionales trabajando al límite, asumiendo riesgos que, si bien son calculados y minimizados al máximo, son riesgos al fin y al cabo. Los actores, en particular, se entregan por completo a sus personajes, a veces sumergiéndose en ambientes y situaciones que requieren un nivel de compromiso físico y emocional extremo. Y en ocasiones, como ha sido este caso, esa entrega los expone a peligros muy reales, a la posibilidad de que la ficción se entrelace de forma peligrosa con la realidad. La valentía de Yaman, su capacidad para mantener la compostura en una situación tan crítica y potencialmente mortal, es algo que merece ser destacado y aplaudido. No es solo un actor talentoso, sino también una persona con una fortaleza interior admirable y una gran capacidad de reacción ante la adversidad. Y volviendo a los detalles del incidente, se dice que el equipo de seguridad del set, compuesto por profesionales altamente entrenados, reaccionó con una rapidez impresionante. En cuanto se dieron cuenta de que algo iba mal, que la explosión se había desviado del plan original, activaron de inmediato los protocolos de emergencia establecidos. Los bomberos y el personal médico, que estaban de guardia en el set precisamente para este tipo de escenas, llegaron a la posición de Yaman en cuestión de segundos. Afortunadamente, como ya hemos dicho, la intervención fue rápida y la gravedad de las posibles lesiones no requirió un traslado urgente al hospital. La escena se detuvo de inmediato, se evacuó la zona afectada y se inició una minuciosa investigación para esclarecer lo sucedido y determinar las responsabilidades.
La productora, en un gesto de prudencia y responsabilidad, ha tomado un receso temporal en el rodaje para evaluar la situación, revisar todos los protocolos de seguridad, realizar las reparaciones o ajustes necesarios en el equipo y asegurar que todas las medidas de seguridad estén funcionando a la perfección antes de reanudar la filmación. Esta pausa, aunque pueda ser frustrante para el ritmo de producción, es fundamental para garantizar la seguridad de todos. Ahora piensen por un momento en la presión que esto debe haber generado en todos los involucrados. No solo la presión inherente a un rodaje de gran escala, con plazos ajustados y expectativas enormes, sino también la presión psicológica de haber estado tan cerca de un accidente grave, de haber presenciado un momento de verdadero peligro. ¿Cómo se recupera uno de algo así? ¿Cómo se vuelve a meter en el personaje, a filmar escenas de acción y a mantener la concentración sabiendo que el peligro es real y puede presentarse de nuevo, quizás de otra forma? La resiliencia humana es algo fascinante de estudiar, y la capacidad de sobreponerse a la adversidad, de recuperarse anímicamente y seguir adelante, es una de las cualidades más admirables que podemos poseer. Yaman sin duda está demostrando una gran fortaleza en estos momentos difíciles, y su determinación para continuar es un ejemplo para muchos. Este incidente también ha puesto de relieve la importancia vital de la comunicación clara y efectiva en un set de rodaje. Si hubo algún fallo en la transmisión de información, alguna señal que no llegó a tiempo, alguna orden mal interpretada, eso debe ser corregido de inmediato y de forma radical. Cada miembro del equipo, desde el director de la película hasta el último técnico de sonido, desde el maquillador hasta el responsable de efectos especiales, tiene un papel crucial en la seguridad de todos. Y cuando uno de esos eslabones de la cadena de comunicación y responsabilidad falla, el riesgo de que ocurra un accidente aumenta exponencialmente. La productora ha tomado cartas en el asunto, y se espera que se implementen nuevas medidas de comunicación y supervisión, quizás con puntos de control más estrictos y sistemas de doble confirmación, para garantizar que no haya lugar a malentendidos, descuidos o fallos de comunicación que puedan poner en peligro a alguien. Para nosotros como espectadores, este tipo de incidentes son un recordatorio contundente de que lo que vemos en pantalla, esa ilusión perfecta y cautivadora, es el resultado de un esfuerzo titánico, de un trabajo en equipo incansable que a menudo va mucho más allá de lo que podemos imaginar. Es fácil dar por sentado la magia del cine, creyendo que todo ocurre sin esfuerzo, pero cuando ocurren este tipo de cosas, nos damos cuenta de la fragilidad de esa magia y de la dedicación, el coraje y el sacrificio de quienes la hacen posible. El hecho de que Yaman haya salido ileso de un peligro tan evidente y aterrador es un verdadero milagro, y un testimonio de una combinación de suerte, habilidad para reaccionar y, sin duda, de la rápida y eficiente intervención del equipo de seguridad y emergencias del set. Y ahora, para ir cerrando este capítulo de tensión, suspense y alivio, quiero hacer un breve resumen de lo que hemos analizado en profundidad. Hemos explorado el impactante incidente que ocurrió en el rodaje de una producción de gran envergadura, la cercanía de Yaman a un peligro real y su milagrosa supervivencia. Hemos reflexionado sobre las posibles causas de este fallo técnico y humano, la importancia crucial de la seguridad en la industria cinematográfica, a menudo subestimada por el público, y la admirable reacción del actor ante la adversidad, demostrando valentía y profesionalismo. Sin duda, es una historia que nos deja pensando en la dualidad entre la ficción que amamos y la realidad que a veces se cuela de forma inesperada y dramática en la vida de quienes la crean. Antes de despedirnos, quiero agradecerles de todo corazón por acompañarnos en esta investigación. Su interés, su curiosidad y su participación activa en nuestros debates son lo que nos motiva a seguir desenterrando estas historias, a profundizar en los misterios y a traerles información de primera mano. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este incidente. ¿Les ha parecido tan impactante como a nosotros? ¿Qué opinan de la seguridad en los rodajes de películas de acción? ¿Han tenido alguna experiencia similar o han oído alguna historia parecida? Dejen sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Sus opiniones son muy valiosas para nosotros y nos ayudan a mejorar y a enfocar nuestras futuras investigaciones. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido interesante y revelador, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este video con sus amigos y familiares en sus redes sociales para que ellos también se enteren de esta increíble historia y puedan unirse a nuestra conversación. Y si aún no lo han hecho, por favor, pulsen ese botón de suscripción y activen la campanita de notificaciones. Así formarán parte de nuestra creciente comunidad de exploradores del misterio y estarán al día de todo lo que traemos semana tras semana.
Nos vemos la próxima semana con otra historia que, seguro, los dejará igual de intrigados y fascinados. Hasta entonces, cuídense mucho, mantengan viva su curiosidad y sigan explorando el mundo con los ojos bien abiertos. Adiós.